Muy buenos días, señora senadora, senador, eh, secretaria. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a la sesión. ¿Tenemos cuenta, secretaria? No, señor presidente, no tenemos cuenta el día de hoy. Los asesores pueden ingresar, permítanle que ingresen a la reunión. Sí, están todos presentes, Ya, que han solicitado ingresar. ya. Secretaria, la sesión pasada eh, quedó, quedó pendiente el poder resolver el tema de la carga apícola. Se quedó de hacer una mejor interpretación. Entonces, tuvimos reunión con agricultores, con apicultores, y también tuvimos reunión con el ministro eh, de Agricultura. Entonces, en conversación con el asesor Andrés Meneses, eh, hay que hacer una buena redacción de estos puntos. Entonces, sería muy bueno de si no está la redacción hoy día, avanzar con los otros puntos que están en tabla para ir teniendo más tiempo para hacer una mejor redacción. Andrés, ¿tú tienes algún avance de la redacción o, caso contrario, avanzamos con los demás puntos de la tabla? Gracias, presidente. Buenas tardes a sus señorías. Efectivamente, estamos trabajando con el SAC y con ODEPA en la conformación de una redacción recogiendo tratando de recoger también un poco las inquietudes que se comentaron en la reunión que hubo la semana pasada entre usted, presidente, y otros dos senadores más y el ministro de Agricultura. Estábamos también a la espera de poder reunirnos con esa organización de apicultores y también con otras más que han manifestado su interés en cuanto a opinar con respecto a este y otros puntos. Por lo tanto, acogiendo la idea suya, presidente, estamos por continuar con la votación de todos aquellos aspectos que no tengan que pasar por esa revisión previa conjunta entre el Servicio Agrícola y Ganadero y ODEPA. No obstante ello, de todas maneras, los representantes de ambos servicios están presentes en esta sesión para comentar todos aquellos demás aspectos sobre los cuales podamos seguir votando y conversando. Gracias, Ya, presidente. lo importante, Andrés, es también que los asesores nuestros participen dentro de esta redacción, porque yo sentí que el ministro de Agricultura, eh, el ministro Walker, tiene la mejor disposición de recibir las inquietudes que tenían los agricultores. Entonces, es bueno que nuestros asesores también vayan avanzando y vayan ellos también participando en esta redacción, que yo creo que es muy importante. Carmen Gloria tiene la palabra. Sí, solamente, presidente, muchas gracias. Saludar a todas las personas que están presentes y manifestar solamente que el acuerdo fue que no vamos a retirar carga apícola como concepto y que en el fondo lo que vamos a hacer es mejorar su redacción y en ese contexto no lo vamos a eliminar y vamos a esperar que llegue una nueva propuesta. ¿Eso es lo que yo entendí? Eso es, Carmen Gloria. Lo importante es esa redacción, tenerla bien trabajada, y por eso Andrés me había pedido a mí de tener más tiempo para trabajarla con ODEPA, trabajarla con el SAC, y ahí es donde es muy importante que nuestros asesores también participen, porque nos quedó claro, y al ministro también le quedó bastante claro la inquietud de los apicultores, y creo que en la medida que él tenga la voluntad de patrocinar también como ejecutivo algunas indicaciones que son necesarias, que son valiosas y son reconocidas por los apicultores, creo que darnos un tiempito más para que se haga una buena redacción no nos afecta en absoluto, porque tenemos todavía varios puntos que seguir viendo. Perfecto, muchas gracias, presidente. Secretaria, avancemos con los otros artículos. Muy bien, señor presidente. Correspondería ir a la página 17 para ver la letra K, que corresponde a la definición de miel adulterada. Perdón, alterada.
Miel alterada es aquella que por causas naturales de índole física, química o biológica o por causas derivadas de tratamientos tecnológicos, aisladas o combinadas, ha sufrido modificación, deterioro en su característica organoléptica en composición y o su valor nutritivo. Pido la palabra, presidente. Adelante, Andrés. Muchas gracias. Bueno, como ya lo hemos conversado con sus señorías y también con el equipo de asesores de los senadores que integran esta comisión, efectivamente, si nosotros revisamos las definiciones propuestas por el grupo de trabajo de miel alterada, miel adulterada, falsificada y contaminada, tales definiciones son consistentes con las definiciones de alimentos de esas mismas categorías establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Lo que pasa es que, a diferencia de esta propuesta legislativa, el Reglamento Sanitario de los Alimentos habla de alimentos de esas categorías sin enumerar o distinguir cada uno de los alimentos que existen, como sí lo hace esta propuesta legislativa. Nosotros, conversando con el grupo de asesores de vuestras señorías, les sugeríamos que, dado que, por una parte, las distintas asociaciones gremiales de apicultores estaban de acuerdo y se daban por satisfechas en cuanto a que, con la incorporación de la definición de alimentos alterados, adulterados, falsificados o contaminados al Reglamento Sanitario de los Alimentos, ya se daban por satisfechos en cuanto a que efectivamente dentro de esas definiciones también cabe la miel, y por lo tanto del Reglamento Sanitario de los alimentos que establece dicho reglamento. Por otro lado, también comentábamos y hacíamos presente que, dado que estas definiciones que están directamente vinculadas o concordadas con las definiciones que establece el Códex Alimentario, hace que el reglamento tenga la capacidad de responder muy rápidamente a las distintas adecuaciones que pueda sufrir el Códex, de manera que, en caso de que exista alguna variación en alguna de estas definiciones que estamos conversando acá, obviamente el reglamento puede más ágilmente concordarse con esta definición del Códex, que ser una ley la cual requiere pasar por el trámite parlamentario que todos conocemos. También hago presente a sus señorías de que efectivamente, para estos efectos y para los efectos también de consultas a la OMC, el Códex, al ser un instrumento reconocido por la OMC al momento de establecer ciertas definiciones con respecto a los alimentos, efectivamente lo que hace es justamente preconstituir una legislación marco anterior a aquellas legislaciones o aquellas reglamentaciones que los países socios de la OMC puedan establecer en cuanto a las definiciones que ahora nos ocupan. Por lo tanto, nosotros sugerimos que estas definiciones de miel o estas categorías de miel que aparecen acá definidas no sean incluidas en esta ley, dado que las definiciones de los alimentos de estas mismas categorías ya están incluidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y, en consecuencia, se aplican a dichas categorías de alimentos los estatutos sancionatorios que ya establece el Código Sanitario y el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Por lo demás, también tenemos que recordar, señor presidente, que este proyecto tiene como foco o como idea matriz la regulación de la actividad apícola, más que algunas definiciones sobre categorizaciones de alimentos y de etiquetado de los mismos. Por lo tanto, sugerimos a sus señorías no incluir estas definiciones, dadas las razones ya expuestas. Solicito, presidente, a este respecto, le pueda usted dar el uso de la palabra a don Gastón Fernández de la Subrey, que está presente también en esta reunión. Muchas gracias. Presidente, quiero dar una opinión al respecto. Adelante, Gloria. Gracias, presidente. Bueno, yo tengo una opinión absolutamente contraria y con mucho respeto a nuestro amigo Andrés Meneses, porque justamente fue esta una discusión muy intensa que tuvimos cuando hicimos el proyecto, cierto, de etiquetado de leche. Yo creo que el hecho que esté en el Códex Alimentario es muy bueno, sobre todo que en el fondo estamos tomando las mismas palabras, no hay definiciones que se contrapongan, pero evidentemente, y bien lo saben muchos de los que estuvimos en ese proyecto, el hecho que esté en una ley le da una categoría distinta a que está en el Códex Alimentario. Y si más encima conversa las dos redacciones, no veo por qué no puedan estar, sobre todo porque bien sabe usted, presidente, y los senadores que hemos estado en reuniones con las asociaciones de apicultores, uno de los temas que ellos quieren que quede en la ley justamente
son estas definiciones de miel adulterada, miel alterada, porque hoy día hay un gran mal negocio y una falsificación de miel muy importante, que está incluso alterando el valor de los precios de la miel, y por lo tanto a mí no me parece que este proyecto no incluya todas las definiciones. O sea, yo estoy en la posición absolutamente contraria a la que ha planteado don Andrés Meneses hoy día. Gracias, presidente. Andrés. El micrófono, Andrés. Perdón, presidente, sobre el punto, ¿podría usted concederle el uso de la palabra a don Sergio Soto, representante de ODEPA, que justamente recogió en un recorrido que hizo por las distintas zonas apícolas de Chile las opiniones de las distintas agrupaciones de apicultores sobre este punto? Ya, adelante, el señor Soto. Hola, buenos días a todas y todos. Señor presidente, por su intermedio, quisiera manifestar que desde la Comisión Nacional Apícola, cuya Secretaría Técnica es del Ministerio de Agricultura y radica en ODEPA, efectivamente nosotros podemos dar fe desde que el hecho que los diferentes gremios apícolas valoran de sobremanera la gestión que se inició en la administración pasada con respecto a modificar el reglamento sanitario del alimento en lo que a la definición de miel corresponde y otros aspectos. Entonces, en ese sentido, hoy día ellos manifiestan que están bastante contentos desde que modificamos el reglamento sanitario del alimento a partir del año 2018. Eso está en completa vigencia, por lo tanto hay una mejora en los procesos de fiscalización y nosotros ya estamos coordinando las acciones de capacitación correspondientes en las diferentes mesas regionales y esperamos a finales de septiembre o a más tardar en el mes de octubre, en coordinación con algunos de los gremios, en la mesa regional apícola de la región metropolitana, poder hacer la acción de capacitación tanto con el Ministerio de Salud, que obviamente es el ministerio que tiene a su cargo la fiscalización de estos aspectos. En ese sentido, y profundizando en lo que bien mencionaba Andrés, efectivamente acá el punto en discusión es que el día de mañana, cuando se pueda generar alguna modificación en estas definiciones, tendríamos que modificar la ley para poder adaptarla a lo que en este caso sería la miel. Entonces, yo creo que esos son los dos puntos en los cuales nosotros proponemos y fundamentamos no incorporarlas. Eso. Ya. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, ¿Sí? ¿podría darle la palabra a don Gastón Fernández de la Subrey, por favor? Bueno, adelante, don Gastón Fernández. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Complementando lo que indicaba Andrés, pasar por un proceso regulatorio con las características que implica el periodo de consulta pública internacional de al menos 60 días y luego de 180 días desde la publicación a la vigencia, que es lo que está establecido en los acuerdos internacionales. Creo que debiese ser necesario tomar en consideración lo que Andrés plantea, considerando que el reglamento sanitario es un instrumento que se modifica regularmente y se modifica precisamente con el propósito de incorporar todos los cambios internacionales en materia de inocuidad de los alimentos, entre otras cosas. En ese sentido, reforzaría lo que acaba de indicar Andrés desde el punto de vista del desarrollo de esta ley, particularmente por lo que implica hacer el proceso de notificación a la OMC y los tiempos respecto a aquello. Así que manifestar eso, señor presidente, y reforzar la solicitud de dejar establecido en el reglamento sanitario las funciones que son propias del reglamento y no en una ley en particular. Gracias, señor presidente. Carmen Gloria. Una consulta. Me gustaría a mí escuchar la opinión del encargado, la persona que está liderando a todos los asesores, don Leo Contreras, cuál es la opinión de ellos que tuvieron reunión con las organizaciones y también con la academia, por favor. Leonardo Contreras, tiene la palabra. ¿Está presente, Jimena? No lo veo, señor presidente. A ver, Carmen Gloria, hágame un poquito de memoria cuando nosotros vimos el tema de la leche, porque la leche es un producto bastante exclusivo, muy parecido a lo que significa la miel. Nosotros en la leche también dejamos en la ley Sí.
tema de la... Justamente, presidente, tuvimos esta misma discusión hace un año y medio atrás, y el argumento del Ministerio de Agricultura fue el mismo, que iba a tener que haber consulta, y la verdad es que no hay ni un apuro, si a esta ley le falta mucha tramitación, así que si hay que hacer la consulta, se hará la consulta, pero por lo menos lo que yo he escuchado de parte de las organizaciones, que lamento, señor presidente, que no haya organizaciones presentes en la discusión, porque al final del día estamos legislando para quienes se dedican a la actividad apícola. Nosotros somos unos teóricos de la actividad apícola, a no ser que alguno de nosotros sea apicultor. Por lo tanto, es muy importante escuchar cómo le afecta a las personas lo que estamos legislando, y por eso era tan importante escuchar a Leo, no, lamento que no esté, pero en la leche nosotros incorporamos todas estas definiciones de la misma manera que la incorporaron los asesores. Ahora, se entiende que si los asesores la incorporaron es porque ellos están de acuerdo con que estén en la ley, porque esto, no nos olvidemos que nosotros le pedimos a los asesores que hicieran una propuesta a la que fue invitado el Ejecutivo, que entiendo participó de algunas reuniones, y lo que aquí está propuesto es lo que propusieron los asesores en conjunto con las organizaciones y la academia. Por lo tanto, yo no estoy disponible, digamos, a eliminar ninguno de estos artículos, y yo los votaría a favor. Esa es mi opinión técnica, presidente. Presidente, hay otros asesores que están presentes. ¿Ya? Presidente, ¿puedo Adelante, Andrés. comentar? Gracias. A ver, efectivamente, cuando se discutió lo que terminó siendo la ley 21.179 sobre etiquetado, leche y productos lácteos, efectivamente también se establecieron allí algunas definiciones en cuanto a la categorización de la leche, pero esas definiciones que ahí quedaron establecidas, más que con la categoría de adulteración, falsificación o contaminación a la cual pudiese estar afecta esa leche o ese producto lácteo, tenía que ver más bien con el estado o el nivel de procesamiento que tiene la leche, como por ejemplo, hablamos ahí de leche cruda, leche natural, leche reconstituida y leche recombinada, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente hubo alguna discusión en cuanto a algunas definiciones de ciertos tipos de leche, pero aquello en lo que estamos en este momento concentrados es en algunas definiciones que tienen que ver con algunos malos manejos que se hacen con la miel, con la intención de defraudar, y que tienen que ver con alimentos adulterados, falsificados, contaminados o adulterados. Por lo tanto, haciendo un símil estricto con aquella ley que reguló el etiquetado y el proceso de la leche y los productos lácteos, la verdad es que en la tramitación de aquella ley no tuvimos esta discusión, porque en aquella ley no se habló de leche falsificada, adulterada o contaminada, dado que... Perdone. Termina, Andrés. Dado que, siendo la ley también un alimento de aquellos que quedan regulados por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, evidentemente que las definiciones que ese cuerpo normativo establece en cuanto a alimentos alterados, adulterados, falsificados o contaminados, también ciertamente se aplica a la leche y, por cierto, también a la miel, que es lo que estamos comentando ahora. Gracias, presidente. Carmen Gloria. Sí, efectivamente tiene razón don Andrés Meneses, pero no es posible comparar las situaciones porque son... O sea, lo único comparable es que son alimentos naturales producidos en un caso por las vacas, en otro por las abejas. Pero de alguna manera, hoy día me cuesta entender, porque sí el argumento del Ministerio de Agricultura para no dejar definido, incluso es más, hasta el último minuto de ese proyecto de ley, se nos planteó la idea de que esto quedara en un reglamento, que quedara el códex como estaba, y que finalmente no trabajáramos un proyecto de ley vinculado al tema de etiquetado. Finalmente lo sacamos, pero fue una insistencia de la comisión. Ahora, yo vuelvo a insistir, no son comparables los mismos proyectos, pero los argumentos que dio el Ministerio de Agricultura en su tiempo para no incorporar las definiciones del Códex Alimentario de leche reconstituida, leche natural, etcétera, fueron los mismos que se están dando ahora, que iba a demorar un tiempo, que había que hacer consulta, y todas esas cosas se hicieron, y la ley hoy día está activa. Usted va a comprar al supermercado, un negocio, y dice todas las condiciones de etiquetado. Entonces, si no fue complejo para la leche, no tendría por qué ser tan complejo para la miel. Yo vuelvo a insistir, si el equipo dejó estas definiciones que no tienen diferencia
conceptuales respecto al Códex Alimentario, siempre una ley va a ser superior a un código. Por lo tanto, yo no estoy dispuesto a sacarla. Yo estoy con la misma posición de Carmen Gloria, ¿eh? Yo encuentro que la miel es un producto muy, muy exclusivo, que si bien es cierto, el reglamento sanitario de los alimentos puede tener un concepto y puede tener una definición, pero yo creo que la miel yo lo veo como un producto, es como, a ver, si nos vamos al tema un mineral, si nosotros tuviésemos cobre y ese cobre lo trabajamos y lo falsificamos, también sería un tema complejo. La miel es un producto, yo diría, de un alto valor conseguirlo, si uno lo analiza desde el punto de vista eh, de la forma que las abejas, del cuidado que hay que tener por las abejas, de todo el procedimiento, de todo lo que significa tener esta actividad, y que vengan personas que la adulteren de una manera fácil, yo creo que se aleja un poquito de lo que significa el reglamento sanitario, como digo, de los alimentos en todo un conjunto. Y yo a eso le doy un tremendo valor por ser un producto exclusivo. Para mí es un producto muy exclusivo. Y si uno lo analiza, adulterarlo yo creo que es bastante fácil. Entonces tenemos que ser rigurosos en ese cuidado. Y las sanciones tienen que ser muy duras, porque también es cierto que si lo tenemos dentro de la ley, ningún supermercado, ninguna casa comercial que se dedique a vender este producto podría aceptar tener en sus vitrinas un producto falsificado. Y agregar otra cosa, presidente. Si usted lo deja acá en la ley, nosotros vamos a poder analizar al menos la posibilidad de generar algún tipo de multa o sanción en la propia ley respecto a este tipo de acciones. Si no está en la ley, ¿cómo vamos a hablar de algo que no lo tenemos en el principio de la ley? ¿Cómo vamos a generar multas si no la hemos definido, lo que es la miel alterada o la miel falsificada o lo que sea? Ahora, no sé si tenemos en estos momentos tampoco quórum para votar, no sé si está... ¿No está, Álvaro? Ingresó sí, está el senador Pizarro. Aquí estoy. Ya. ¿Qué opinión Estaba tiene? Escuchando atentamente. Perdón, presidente. Ahí sí. Yo apoyo lo propuesto por la senadora Aravena. Presidente. Y secundado por el senador, por el presidente de la comisión. Correcto. Creo que esto debería ir en la ley. Así que creo que éramos trabajar una redacción, pero esto debería ir en la ley. Presidente. Adelante, Andrés. Bueno, respondiendo derechamente a la inquietud de la senadora Aravena por su intermedio, la verdad es que las sanciones que afectarían a los productos que caigan dentro de esas categorías, obviamente ya están establecidas a partir del Código Sanitario y a partir del Reglamento Sanitario de los Alimentos, que ya establece un estatuto sancionatorio respecto a los alimentos que caigan dentro de esa categoría. Sobre este punto, presidente, pido la palabra para don Sergio Soto. Andrés. Presidente. ¿Qué otro alimento, qué otro alimento puedes tú asimilarlo a la miel de lo que está en el reglamento sanitario de los alimentos? Presidente, el reglamento sanitario de los alimentos, como su nombre lo indica, lo que hace es recoger por una parte el estatuto jurídico que viene inspirado tanto por el Códex Alimentario como por nuestra legislación doméstica para establecer ciertas condiciones sanitarias que los alimentos deben cumplir en materia de inocuidad, de manera que el consumo de los mismos no le cause daño a las personas. Despejado ese aspecto, obviamente es el Ministerio de Salud el que establece cuáles son esos parámetros de inocuidad, de manera que un alimento pueda considerarse sano y no perjudicial para la salud de las personas cuando éstas se los comen. Ahora, despejado lo anterior, evidentemente que cualquier alimento que caiga dentro de la categoría de adulterado, falsificado, contaminado o alterado puede gatillar aquellas sanciones que establece tanto el Código Sanitario como el Reglamento Sanitario de los Alimentos, puesto que usted puede tomar cualquier alimento y adulterarlo de manera engañosa para presentarlo como lo que no es. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa,
que es la miel, usted podría perfectamente falsificar o adulterar la miel por la vía de agregarle chancaca o agregarle melaza o cualquier otra sustancia que aumentando el volumen aparezca como si eso fuera miel, cuando en realidad no es miel, sino que es otra cosa. Respecto de cualquier otro alimento se puede aplicar también el mismo concepto. Cuando, por ejemplo, usted se dedica a vender leche y, por ejemplo, alguien aumenta el volumen de la misma incorporándole agua. Otro tanto ocurre con otros alimentos que obviamente caen dentro de esta categoría de adulteración, falsificación o alteración. Por lo tanto, ejemplos de alimentos que caigan dentro de estas categorías hay tantos como alimentos haya, en la medida en que usted pueda tener la posibilidad de, dadas las características de ese alimento, alterarlo en cuanto a su composición. Obviamente hay algunos alimentos que no tienen esa posibilidad, como por ejemplo la fruta fresca, que se consume directamente prácticamente como viene del árbol. Usted no puede hacer una mezcla de plátano con otra cosa, dado que es una fruta que viene entera desde el momento en que es cosechada. Ahora, hay otros productos como la leche o la miel u otros productos que por su naturaleza o por su composición o por sus características organolépticas sí pueden eventualmente ser falsificados, y eso es justamente lo que hoy día ya sanciona el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Presidente, pido la palabra para don Sergio Soto. Ya. Adelante, don Sergio. Perfecto. Solamente precisar que estas definiciones acá que están expuestas en este proyecto de ley de miel alterada o los conceptos alterados, falsificados, son obviamente las mismas definiciones que hoy día se encuentran en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, por lo tanto son bien generales. Solamente yo quisiera mencionar que el artículo 394 del Reglamento Sanitario de los Alimentos expresa claramente, a través de un método cuantitativo, en el fondo, qué características tiene una miel líquida o una miel cristalizada con respecto al nivel de azúcar, etc. Es decir, si nosotros quisiéramos precisar con respecto a lo que es alterado, falsificado, hacer alguna precisión mucho más, en el fondo, cuantitativa respecto a qué es lo que después vamos a sancionar, es evidente que a lo mejor tendría que estar acá en la ley, pero por el momento nosotros no contamos con una definición de esas características, con ese nivel de especificidad, y yo me imagino que la academia lo que pretende es probablemente, al igual que podrían pretender algunos gremios en particular, contar con alguna definición mucho más específica. Pero insistimos, podemos hacer una definición muy específica hoy en día, y el día de mañana, si eso llegara a cambiar, vamos a tener que iniciar un nuevo trámite legislativo, con lo que ustedes comprenden y los tiempos y lo que eso implica. Simplemente precisar ese punto, y que ya el reglamento contiene específicamente definiciones específicas, cuantitativas respecto a incluso lo que es un análisis de laboratorio para lo que podría ser una definición de miel. Eso. Adelante, Carmen Gloria. Es que a mí voy a sincerar la conversación, porque esto, el mismo argumento de la leche, que finalmente, gracias a Dios, lo sacamos del proyecto y creo que ha sido una contribución al país. Por otro lado, en el tema de carga apícola, nos hemos estado dos sesiones hablando de todo lo que no podemos, todo lo que nos falta en investigación para poder definir a la perfección la carga apícola. Y lo que sí todos tenemos claro los senadores es que queremos dejar al menos una definición, aunque sea básica, para que el concepto quede en la ley, porque es muy importante. Y no lo hemos podido legislar y todavía estamos esperando una redacción. En este caso, vuelvo a insistir, si el senador Elizalde y quien habla, estamos de acuerdo en que esto quede en el articulado, si además es una copia fiel de lo que está en el Códex Alimentario, que claramente no tiene la misma categoría que una ley de la República, yo creo que usted lo que tiene que hacer es llamar a votar solamente, porque no podemos hacer modificaciones a la redacción de estos artículos en particular, porque son prácticamente lo mismo que el Códex, y justamente fue lo que hicimos con la leche. Por lo tanto, porque si nos vamos a colocar cada vez que vemos un artículo en todo lo que la ciencia no ha investigado, y por lo tanto mejor no definamos nada, entonces habría que preguntarse seriamente si hay interés en sacar esta ley o no. Yo sinceramente no veo cuál es el argumento todavía, no me lo han dado y yo pido votación, presidente. Lo tengo súper claro, senadora. El Leo Contreras habrá ingresado. No lo veo, presidente. Lo otro, la redacción de este punto de la letra K
está bien la redacción, es lo que corresponde, eso pues. fue lo mismo que lo que está en el reglamento sanitario, ¿no es cierto? Así es, Y está justamente. trabajado, esta redacción está trabajada por nuestros asesores también. Presidente. Adelante. ¿Eso es lo que vamos a votar? ¿La letra K? Sí, Presidente. acá. Ya, muy bien. No, Después de la orden de la señora Aravena, hay que votar. Sí, a ver, Andrés, la última intervención para antes de votar. Solamente quería responder su pregunta, presidente. La redacción de esa letra es impecable, porque efectivamente doña Alejandra Fischer, que entiendo también está presente en esta reunión, se preocupó especialmente de que esas definiciones fueran perfectamente consistentes con las definiciones que hoy día ya están en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, definiciones que a su vez están tomadas del Códex. Sí, acá el punto es otro, es preguntarnos qué podría ocurrir cuando alguna de estas definiciones varíe en el Códex y nos tengamos que enfrentar a una modificación legislativa en vez de una modificación reglamentaria. Ese es todo nuestro punto, presidente. Muchas gracias. Secretaria, coloque en votación la letra K. Muy bien, señor presidente. Senadora Aravena. Secretaria, la letra K es igual a la letra I. Que dice miel adulterada y aparece la otra que sería miel falsificada también. Adulterada es claro, es miel alterada, adulterada, falsificada y contaminada. Esas serían las 4 definiciones. Todas tienen la misma redacción, ¿no es cierto? Si quieren las leo. Sí, porque yo creo que la votación debería ser para todas las definiciones. Sí, perdone, presidente, solo para aclarar que tal como lo dijo don Andrés Meneses, estas redacciones son textuales del Código Alimentario, por lo tanto son distintas porque son distintos los conceptos, correcto, pero están alineadas al Código Alimentario, por lo tanto debiera ser una votación que se puede leer todos los artículos para ver bien qué estamos votando, pero que no debieran tener ningún tipo de cambio en la redacción porque si no estaríamos en desacuerdo con el Códex. Correcto. Entonces, secretaria, vaya pidiendo la votación. No sé si lo pedimos de letra a letra o la pedimos para todas las definiciones, como usted lo resuelva, secretaria. Si le parece, señor presidente, leo todas las definiciones y las votamos en conjunto. Sí, me parece, porque si son las que tiene el Código Sanitario. Ya leímos miel alterada. Ahora corresponde la letra L, miel adulterada. Es aquella que ha experimentado por intervención humana cambios que le modifican sus características o cualidades propias. M, miel falsificada, es aquella que se designe, rotule o expenda con nombre o calificativo que no corresponda a su origen, identidad, valor nutritivo o estimulante, o que en su envase, rótulo o anuncio contenga cualquier diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir a error respecto a los ingredientes que la componen. Y la N, miel contaminada, es aquella que contiene microorganismos, virus, parásitos, virus y o parásitos, sustancias extrañas o deletéreas de origen mineral, orgánico o biológico, o bien sustancias radioactivas y o sustancias tóxicas en cantidades superiores a las permitidas por las normas vigentes o que se presuman nocivas para la salud. Aquella que contenga cualquier tipo de suciedad, restos, excrementos y aditivos no autorizados por las normas vigentes o en cantidades superiores a las permitidas. Eso sería. Ya, entonces, pido la votación. Una cosa previa, presidente. Adelante, senador. ¿Me pueden poner en pantalla por lo siguiente? Digo, a ver, pregunto. O sea, yo suscribo lo que dice la senadora Aravena, por tanto, si ella no da el acuerdo, yo voy a votar a favor de lo que proponga la senadora Aravena, ¿ya? Ahora, escuchando al Ejecutivo, ¿se podría agregar sin perjuicio lo que dice el COE o algo por el estilo? Andrés. Pido la palabra para don Gastón Fernández, su señoría. Ya, adelante, don Gastón. Gracias, señor presidente. Ahí el punto fundamental es lo que habíamos indicado respecto a que en la medida que el código se modifique y está en una ley, necesariamente ya sea el Ejecutivo o una función,
va a ser necesario iniciar un proceso de tramitación que modifique precisamente que quedaría incorporada una eventual definición. A diferencia de lo que sucede hoy día de manera muy regular, en cualquier modificación que se realiza al reglamento sanitario de los alimentos, nosotros como punto de contacto oficial del acuerdo de obstáculos técnicos que lo lleva la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, hacemos ese proceso de consulta pública internacional, que muchas veces además se empalma con el proceso de consulta pública nacional que realiza el Ministerio Sectorial que quiere regular algún producto en particular, ya sea por inocuidad, etiquetado, etc. Entonces, en ese sentido, el propósito de que no quede establecida una definición en la ley es desde el punto de vista de que cualquier modificación sucesiva puede tener un impacto y un tiempo de llevar adelante un proceso de modificación de esta ley a través de una respectiva tramitación según sea el caso. Ese es fundamentalmente el propósito de no establecer una definición expresa en la ley, sino que remitirse al reglamento sanitario de los alimentos. Eso, señor presidente. Gracias. A ver, secretaria, yo creo que la decisión, yo creo que estamos todos los senadores por aprobar esta, llamemos esta letra, así que vaya tomando la votación nomás. Senadora Aravena, ¿cómo vota las cuatro definiciones? Inmediatamente, solo decir que la respuesta que dio el profesional, si bien mantiene su posición, no le responde al senador Elizalde lo que él consultó. De todas maneras, a favor de las 4 artículos. Senador, señor Elizalde, ¿cómo vota? Efectivamente, ya haya consultado algo completamente distinto, que era agregar eventualmente una introducción, pero bueno, se contestó algo distinto. Voto a favor. Senador, señor Pizarro, ¿cómo vota? Voy a votar a favor. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Se aprueba entonces 4-0 las 4 definiciones. Ahora corresponde ir a la letra O, polinización. Polinización, transferencia del polen hacia las estructuras reproductivas de las flores, fecundándolas y permitiendo la producción de frutos y semillas. Esto es exactamente lo que aprobó la indicación sustitutiva. ¿Comentarios o vamos a votación? ¿Te ofrece la palabra? No hay cambio. Pido la votación nomás, secretaria. Senadora Aravena, ¿cómo vota la letra O? A favor. Senador, señor Elizalde. A favor. Senador, señor Pizarro. Sí. Señor presidente. A favor. Queda aprobado 4-0. Seguimos con la letra P, polinización rentada. Es aquella que se realiza mediante un contrato. Presidente. Adelante, Andrés. Muchas gracias. En conversaciones con el grupo de trabajo, con los asesores de vuestras señorías, concordamos que en realidad tanto esta definición, la de polinización rentada, como la de polinización adventicia, no es necesario que sean incluidas dentro de esta ley. La primera porque ya cabe dentro de la definición general de la polinización, y la segunda porque por tratarse de una polinización que se produce de manera natural, no tiene mucho que ver con el sentido de esta ley, que es justamente la regulación de la actividad apícola, y es por eso que los asesores de vuestras señorías estuvieron de acuerdo en no incluir en la ley las definiciones de polinización rentada y de polinización adventicia, presidente. Muchas gracias. ¿Te ofrece la palabra? Presidente. Gloria. Consultarle a los asesores. A mí me gustaría eso mismo, iba a pedir yo la opinión de los asesores, y con eso podemos tomar una decisión. Pues, si no, Leo, presidente, pido la palabra. Adelante, senador. Sí, que me acaba de informar mi asesora que lo que dice don Andrés es cierto, que acordaron, por las razones que él dio, no incluir las definiciones. Correcto. Y que procedamos de esa manera, me parece mejor. Perfecto, ¿No? muy bien, Secretaria. gracias. Secretaria, ¿hay que votar igual en contra o...? No, se retiran nomás. Se retira.
Señor presidente, habría que retirar entonces la P y la Q, ¿no? Claro. Perfecto, ¿sí? Ya. Vamos ahora con la letra R, producto apícola. Toda sustancia o derivado de la colmena conformado por elementos esenciales considerados cada uno de ellos como componentes o constituyentes de los mismos. Son productos apícolas, entre otros, la miel, polen corbicular, cera, cera de opérculo, apitoxina, propóleo y jalea real. Ahí lo único que se incorpora es la apitoxina. Así es. ¿Ya? Presidente, Adelante, Andrés. pido la palabra para don Mario Gallardo, por favor. Don Mario, adelante. Gracias, presidente. Sí, quería hacer una observación, presidente, con respecto a la definición de polinización, porque no sé si se saltaron lo de servicio de polinización o está incluido ahí. No. Está más abajo, señor presidente, porque vamos por orden alfabético. Ah, perfecto. Sí, aquí se incluyó con respecto a los productos apícolas, no tenemos mucha diferencia, solamente está el concepto de apitoxina, que es un producto que se establece actualmente dentro de la comercialización de los productos apícolas. ¿Ya? O sea, No hay mucha diferencia con respecto estaría a la bien indicación la inclusión de la... sustitutiva. Perdón, o sea, estaría bien la palabra apitoxina, ¿no es cierto? Apitoxina, sí. Sí, efectivamente. Ya. Bueno, pida la votación a la secretaria. En votación, entonces, el producto apícola. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador señor Elizalde. Senador señor Elizalde, ¿cómo vota? Borró. Senador señor Elizalde. Senador señor Pizarro. Por favor. Señor presidente, ¿cómo vota? Perdón, Jimena. Señor Elizalde. Sí, así, a favor. Ahí sí. Ahí sí. Se aprueba entonces por unanimidad 4-0. Queda aprobado producto apícola. Ahora vamos a la letra S, selección y cría de abejas. Actividad apícola destinada a la obtención de material biológico apícola para fines de comercialización. ¿Algún comentario? Pida la votación nomás, secretaria. No hay diferencia, ¿no? No hay diferencia. Señora Aravena, ¿cómo vota? A favor, secretaria. Senador señor Elizalde. A favor. Y pregunto si no será posible agrupar las votaciones de todas las definiciones para hacer la más económica. ¿No tienen diferencia? Esta no, pero la que viene tampoco. Tampoco. El servicio de polinización sí, la agregan rentada. Allá. Pero la K y la L son iguales. Entonces, a favor de la K y de la L. Correcto. Sí. Pidamos por las dos letras, secretaria. Ya, a ver, estamos votando selección de cría y abeja y selección de, y servicio de estampado de cera. ¿Esas dos? Sí. Ya. S y T. Ya, el senador Aravena vota a favor, senador Elizalde también, senador señor Pizarro, ¿cómo vota? Señor presidente. A favor. Quedan aprobadas las dos definiciones. La letra U, servicio de polinización.
Aquí la diferencia es que se agrega polinización rentada, que es la que se retiró. Entonces habría que eliminar la palabra rentada. Servicio de polinización, actividad apícola que comprende el movimiento de instalación de colmenas para que éstas realicen la función de polinización. Rentada. Y como se eliminó ese concepto, habría que dejarlo hasta polinización, su señoría. Perfecto. Entonces, igual que el anterior, también. Exacto. Acá hay la unanimidad, presidente. Sí. ¿Sí? ¿Secretaria? Ya, Unánime. unánime con modificación entonces, eliminando la palabra rentada. Correcto. Ya, vamos a transhumancia, que también es igual. Traslado de colmenas de producción entre un apiario y otro. Ya, unanimidad también. Unanimidad, Sí. muy bien. Queda aprobado 4-0. Ahora nos vamos a la página al artículo 3 de los registros. Créase el registro, artículo 5, créase el Registro Nacional de Apicultores que será administrado por el Servicio Agrícola y Ganadero. El registro regirá para todo el territorio nacional y tendrá el carácter de público y permanente. Es igual. Ya, es igual. Pido la votación entonces. Ya. Senadora, señora Aravena, ¿cómo vota el artículo 5? A favor. A favor. Senador, señor Elizalde. Senador, señor Pizarro. Sí, a favor. A favor, señor presidente. A favor. A favor. Queda aprobado 4-0. El artículo 6 también es igual. Dice: todo apicultor que desarrolle actividades apícolas en el territorio nacional deberá inscribir él o los apiarios en el Registro Nacional de Apicultores en una o más de las siguientes categorías. A, actividad apícola de producción. B, actividad apícola de polinización. C, actividad apícola de selección y cría. Y D, otras actividades apícolas. Ya, es igual a la Es igual. siguiente. Ya, pido la votación nomás. La que viene también es igual, ¿eh? Sí, 7, 8. Sí, la 7 y la 8. O sea, ¿Por qué no agrupamos todas las que son iguales y las votamos conjuntamente, presidente? Agrupe a la secretaria. la 10. Hasta la 10 sería 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pida la votación unánime mejor por todos. Bien. Senadora señora Aravena. A favor. Senador señor Elizalde. A favor. Senador señor Pizarro. A favor. Entiendo que estamos votando hasta el artículo 10. 10. Ok. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Ya aprobado 4-0. Artículo 11. Este es nuevo. El inciso primero. Toda persona que sospeche o posea antecedentes de la existencia de una enfermedad de declaración obligatoria en una colmena u otras afectaciones a la salud de las abejas podrá dar aviso al Servicio Agrícola Ganadero por cualquier medio idóneo, en cuyo caso dicha autoridad deberá investigar de inmediato los hechos denunciados. En el caso de los apicultores, médicos, veterinarios, técnicos agrícolas y en general todo profesional o técnico del área silvagropecuaria que tomen conocimiento de los hechos descritos anteriormente estarán obligados a realizar la denuncia respectiva ante el Servicio Agrícola y Ganadero. La omisión del deber establecido en el inciso anterior será sancionado conforme a las normas del título 7º de la presente ley. Título 9, perdón, es 9. Ya, ¿se ofrece la palabra? Una consulta, Adelante, senador. presidente.
Adelante, señor Pizarro. Sí, yo entiendo que aquí lo que se está haciendo es que sea obligatorio para los técnicos y los profesionales que están en la industria o que pueden participar de ella o que requieren de su servicio. Pero después se amplía a cualquier persona, o sea, cualquier persona caricaturizando que vaya pasando por la calle y crea que hay algo, que pueda existir una enfermedad de declaración obligatoria, lo puede hacer en el SAC. Y entiendo que el SAC es el único que recibe este tipo de denuncia, porque se repite eso exactamente igual en el caso de los profesionales, es entendible. Pero una persona cualquiera que vaya pasando, no hay otra instancia donde se pueda presentar una denuncia parecida o en inquietud, porque es optativo, el podrá es optativo, no es obligatorio. Presidente, Adelante, Andrés. pido la palabra para don Mario Gallardo, por favor. Adelante, Mario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, el servicio ya tiene contemplado esta medida en que aquellas enfermedades de denuncia obligatoria son obligatorias. Cualquier profesional o actividad que está relacionada con el mundo silvoagropecuario debe denunciarla. O sea, el concepto de denuncia obligatoria de las enfermedades es obligatorio. Lo que aquí se está promoviendo en el fondo es una separación entre profesionales y técnicos o personas que no conocen la actividad apícola. Entonces, esta propuesta aparentemente lo que quiere decir es que hay un grado de diferenciación. Dice, por eso se entiende que podrá, ¿sí? Pero entiendo que para el caso de los profesionales o médicos veterinarios es obligatorio. Exacto. Presidente. Adelante, senador. Sí. ¿Cuál es la disposición en donde se establece que es obligatorio? Porque de ser así, debería decir sin perjuicio lo establecido en la disposición tanto, para que quede claro que el podrá es la regla general, pero hay una regla específica respecto de veterinarios o profesionales del área en que están obligados a hacer la denuncia. Que eso, Adelante, establecido en el último inciso, Álvaro. El último, es que yo no veo, a ver. La omisión del deber establecido en el inciso anterior será sancionado conforme tiene razón. al artículo 7º de la presente ley. Tiene razón, sí, tiene razón, Jorge, sí. Son dos Está resuelto, entonces. Correcto. A mí me parece bien la incorporación de otros, que no sean necesariamente los profesionales. Sí. Ya. Pida la votación, secretario, entonces. Votación en el artículo 11. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador señor Elizalde. A favor. Senador señor Pizarro. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado 4-0. Vamos al artículo 12. Dice, el servicio agrícola tiene una diferencia en el inciso segundo. El servicio agrícola ganadero podrá regular, restringir o prohibir la fabricación, importación o exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de plaguicidas, para lo cual podrá considerar aspectos técnicos o sanitarios que puedan tener efecto en la actividad apícola, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley 3.557, que establece disposiciones sobre protección agrícola, o a la normativa que lo reemplace. En el caso de aplicación de plaguicidas de uso agrícola, deberá dar estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta del plaguicida autorizado, propendiendo al interpretar su lectura al bienestar de las abejas. Además, se deberá dar aviso a los apicultores de acuerdo a las disposiciones sobre aplicación aérea y terrestre de plaguicidas establecidas en la normativa reglamentaria aplicable.
Las personas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo deberán indemnizar a los apicultores de las colmenas afectadas de acuerdo a las normas del derecho común, sin perjuicio de las sanciones que procedan. Esta es la norma que hemos visto, señor presidente, que debería ser consultada. Correcto. A ver, ¿esto fuese la palabra? Presidente, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo? Porque esto es atribución del Ejecutivo lo que se está incorporando. Presidente, pido la palabra para don Mario Gallardo. Ya, tiene la palabra don Mario. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, en este artículo lo que nosotros consideramos que es relevante, si bien es muy parecido a lo que ya está establecido en la indicación sustitutiva, sin embargo, consideramos pertinente en que las evaluaciones de los productos agroquímicos debería agregarse la palabra evidencia científica, ya que es fundamental consideraciones científicas para poder considerar la inclusión o eliminación de los productos agroquímicos, en este caso de los plaguicidas. Eso en el primer inciso. Y respecto al segundo inciso, el párrafo, consideramos que el establecimiento de normativas con respecto a la disposición de cómo se aplica el uso de los plaguicidas debería eliminarse la palabra reglamento, ya que existen distintas disposiciones, tanto del servicio, a través de la misma etiqueta, o otras disposiciones que permiten regular el uso de los plaguicidas. Si se deja solamente el concepto de reglamento, quedaría solamente especificado a través de los reglamentos, siendo que existen actualmente otras vías de poder establecer ciertas exigencias. Entonces, nuestra posición es dejarla abierta y establecer solamente como normativas aplicables. Eliminar eso es el comentario. Eso es lo que está proponiendo. Presidente, no es tanto las diferencias que tiene el Ejecutivo, quizás si pudiéramos volver a dar lectura de cómo quedaría todo con la propuesta que está haciendo el señor Gallardo, por favor. Sí, cómo no. Diría lo siguiente: el Servicio Agrícola y Ganadero podrá regular, restringir o prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de plaguicidas, para lo cual podrá considerar aspectos técnicos, sanitarios y evidencias científicas que puedan tener efecto en la actividad apícola de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley 3557, que establece disposiciones sobre protección agrícola o a la normativa que lo reemplace. En el caso de aplicación de plaguicidas de uso agrícola, se deberá dar estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta del plaguicida autorizado, propendiendo al interpretar su lectura al bienestar de las abejas. Además, se deberá dar aviso a los apicultores de acuerdo a las disposiciones sobre aplicación aérea y terrestre de plaguicidas establecidas en la normativa aplicable. Y el inciso final diría, queda igual. Pero el señor Gallardo dice aplicar la palabra reglamento dentro en el segundo inciso. Elimina la palabra reglamentaria y deja aplicable la normativa. Ah, vale. Ya. Pero es lo mismo, normativa aplicable. Ya. No, pues la normativa aplicable es más amplia que un más reglamento. Amplia. Correcto. Ya. Coloca la votación, secretaria. Con las dos modificaciones. La palabra evidencia científica. Muy bien. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota el artículo 2? A favor. Senador señor Elizalde. A favor. Senador señor Pizarro. Igual. A favor. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Y aprobado entonces con modificación el artículo 12. El artículo 13 dice lo siguiente: todas aquellas materias relacionadas con la sanidad de las abejas que no estén reguladas por esta ley se regirán por la ley 18.755, que establece normas sobre el servicio agrícola y ganadero, y por el decreto con fuerza de ley RRAA número 16 de 1963 del Ministerio de Hacienda sobre sanidad y protección animal, o la normativa que lo reemplace.
Asimismo, los productos farmacéuticos de uso veterinario en la apicultura y alimentos para las abejas se regirán por la normativa señalada en el inciso primero y por los reglamentos aplicables en la materia. Igual a la indicación sustitutiva, señor presidente. Ya, pide votación nomás, secretaria. Perdón, presidente. Adelante, señor Pizarro. Sí, es que siendo coherente con lo anterior, ¿no sería mejor cambiar reglamentos por normativa aplicable en la materia? ¿Repetir lo del inciso anterior? ¿Lo del artículo anterior? ¿Sí? Le pregunto al Ejecutivo porque es más amplio eso. ¿Se explica o no? En el último inciso. Andrés. Presidente, un segundo, por favor. Dice, asimismo, los productos farmacéuticos de uso veterinario en la apicultura y alimentos para la abeja se regirán por la normativa señalada en el inciso primero y después dice, y por los reglamentos aplicables en la materia. Presidente. Podríamos dejar normativa nomás. Claro, lo que pasa, presidente, es que a diferencia del caso anterior, la redacción original solamente limitaba a la parte reglamentaria aquellas atribuciones que tenían que ser ejercidas por el SAC. En cambio acá, en este inciso final, se está hablando de todas las posibilidades mediante las cuales el SAC puede regular el tema, es decir, tanto normativa, es decir, básicamente resoluciones de esas que habitualmente emite el SAC, y también a los reglamentos. Por lo tanto, nos parece, no vemos que haya algo que pueda quedar fuera de ese inciso. ¿Ya? O sea, el Ejecutivo asume que dejar la redacción tal cual está. Sí, efectivamente, presidente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Algún comentario más? Secretaria, pida votación. Senadora, señora Aravena, ¿cómo vota el artículo 13? A favor, secretaria. Senador, señor Elizalde. A favor. Senador, señor Pizarro. A favor. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Queda aprobado 4-0. Vamos al título cuarto, movimientos y transhumancia de colmenas. Artículo 14. Con el objeto de proteger y promover el desarrollo sustentable de la actividad apícola, así como de resguardar la sanidad y el bienestar de las abejas, toda persona que movilice colmenas o efectúe transhumancia en el territorio nacional deberá contar con un sistema actualizado y permanente de control interno, en el cual deberá dejar constancia de todo movimiento o transhumancia que realice. Dicho sistema deberá estar disponible cuando la autoridad competente lo requiera. Por resolución del Servicio Agrícola y Ganadero se establecerán los requisitos de forma y la información que deberá contener el sistema de control interno. Esto es lo nuevo. Para realizar la transhumancia se considerará el distanciamiento entre apiarios en función de la categoría de la actividad apícola que se desarrolle, la capacidad de carga apícola, las condiciones de restricciones sanitarias dispuestas por la autoridad en conformidad con el artículo 10 de la presente ley, la protección de la actividad apícola orgánica, el resguardo de zonas de desarrollo, las realidades territoriales y la selección genética apícola. En razón de los objetivos y aspectos señalados en los incisos precedentes, el Ministerio de Agricultura establecerá a través de un reglamento las condiciones para el desarrollo de las actividades de transhumancia. Dicho reglamento determinará también los trámites que se deberán cumplir ante la autoridad fiscalizadora para el cumplimiento de las condiciones mencionadas. Presidente. Adelante, Andrés Méndez. Bueno, esta es justamente una de las normas a las que usted se refería al comienzo de la sesión en cuanto a que, dado que se está refiriendo a temas de carga apícola, debiéramos dejarla para trabajarla durante esta semana con el Servicio Agrícola y Ganadero, dado lo conversado por usted, presidente, y algunas de sus señorías más en la reunión de la semana pasada con el ministro de Agricultura. Por lo tanto, sugerimos que este artículo quede pendiente y podamos continuar con el que sigue. ¿Ya? Perfecto. Presidente. Adelante, Carmen Gloria. Solo como dato al tema,
de alguna manera, todo el tema que tiene que ver, todo lo que está en negrito, digamos, para realizar la transhumancia, etcétera, etcétera, también lo planteaba la indicación sustitutiva. Solo como dato la causa, digamos, que cuando se haga el análisis, lo que hicieron los asesores básicamente fue cambiar el orden de los factores, pero la redacción era bastante similar, la diferencia es que está en el orden de cómo la redactaron. Solo eso. Los temas lo tomaba también muchos de los temas descritos acá estaban tomados también de la indicación sustitutiva. Solo eso, y coincido plenamente que si no definimos carga apícola no podemos aprobar este proyecto. O sea, esta definición. Presidente. Adelante, tiene la palabra Andrés. Efectivamente, quiero corroborar y confirmar lo que acaba de señalar la senadora Aravena por su intermedio, puesto que el segundo inciso nuevo propuesto por el grupo de trabajo está extraído en gran parte del actual inciso tercero que hoy día está puesto en la indicación sustitutiva. Por lo tanto, la verdad es que en cuanto al contenido no existen muchas variaciones, sino que un cambio de énfasis derivado justamente de las conversaciones que hemos tenido en cuanto a carga apícola. Gracias, presidente. Entonces, secretaria, pasemos al otro artículo. Muy bien, queda pendiente. Vamos al título quinto, artículo 15. Título quinto, importación e exportación de productos apícolas y de material biológico apícola. Artículo 15. Para la importación y exportación de productos apícolas y de material biológico apícola se deberán cumplir las exigencias que determine en materia de su competencia el Servicio Agrícola y Ganadero. Está igual. Está igual, señor presidente. Entonces coloco en votación. Senadora, señora Aravena, ¿cómo vota? Antes de votar, presidente. Tiene la palabra el señor Pizarro. Sí. Yo entiendo que hay un debate ahí entre los productores. A todos nos interesa exportar, pero pareciera que no les gusta la posibilidad de importar algún tipo de miel. Entonces, ¿qué se conversó? ¿Qué se vio? Porque obviamente es una suerte de proteccionismo lo que están pidiendo al eliminar cualquier referencia a importación de miel. Y a mí me gustaría saber qué es lo que planteó el Ejecutivo, en qué línea están. Yo sé las dificultades que tiene, pero hago la consulta porque entiendo que ha formado parte del debate. Pero la indicación sustitutiva es igual a lo que estaría Sí, en la redacción. Y aparece la palabra importación. Mi consulta tiene que ver con que, como es un título donde se refiere a la exportación e importación, mi pregunta es si el Ejecutivo tiene controlado el reclamo de los productores que lo que piden es que no se importe ningún tipo de miel. Y si usted hace referencia en la ley de que existe importación, bueno, ellos están tratando de defender sus intereses, me imagino, pero quiero saber qué ha pasado nomás, nada más, si no estoy cuestionando el tema de que se importe. Andrea, tiene la palabra. Presidente, pido la palabra para don Sergio Soto, por favor, y para don Gastón Fernández. Adelante, tiene la palabra el señor Soto y después el señor Fernández. Muchas gracias. En esta materia podemos mencionar, y también podríamos después, por favor, darle la palabra a Mario Gallardo desde el punto de vista de cómo hoy día está la importación y las regulaciones que tenemos de algunos países en particular con respecto a la miel. En este sentido, nosotros tenemos, obviamente, apertura sanitaria hoy día con lo que respecta a la exportación a China, y todo lo que es la importación desde China está bastante regulada, y por lo tanto, hoy día en la práctica casi no tenemos importaciones producto de las regulaciones extremas que nosotros como país hemos sometido al respecto. Entonces, en ese sentido, no debiésemos tener ningún inconveniente en ocupar los dos conceptos, de hecho, omitirlo, muy de acuerdo con el senador Pizarro, desde el punto de vista que, obviamente, estaríamos hablando de proteccionismo, y no creo que ese sea lo que nosotros estemos persiguiendo en esta materia. Eso. ¿El señor Fernández tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Simplemente hacer eco de lo que indicó el representante del SAC. Hoy día, efectivamente, los montos importados de miel desde el mundo a Chile prácticamente cero. El dato más actualizado que tenemos disponible, como le digo, es muy cercano a cero, probablemente fueron muestras.
pero desde el punto de vista de las exportaciones, en lo que va del año 2020, ya se han exportado más de 4,5 millones de dólares de miel a distintos países, y por supuesto que lo que indicaba respecto a China puede ser un tremendo, tremendo potencial. Y por lo tanto, en ese sentido, es pertinente que, más allá del interés de poder comercializar este producto en los mercados internacionales, también exista eventualmente la factibilidad, cumpliendo con toda la normativa, de que se pueda importar miel de un tercer país cumpliendo con todos los requisitos, con el propósito simplemente de no discriminar o no generar una restricción a la importación de estos productos. Así es que sería pertinente que quedase establecido como está hoy, importación y exportación en la referencia, señor presidente. Gracias. También había pedido la palabra el señor Gallardo. Sí, gracias, señor presidente. Solamente para precisar, por su intermedio, que, bueno, actualmente Chile, la actividad apícola, se sustenta principalmente en las exportaciones. O sea, hoy Chile, el 80% aproximadamente de la producción de miel se exporta. Y tenemos acuerdo con varios países. Europa principalmente se exporta miel. Y también exportamos productos apícolas como abejas reinas y paquetes de abejas. Pero también hemos importado abejas reinas. Tenemos autorizados un solo país para la importación cada tantos años de material genético, que es fundamental para los reproductores de material vivo. Sin embargo, la importación de productos apícolas, llámese miel, polen, jalea real o polen, actualmente nosotros no hemos abierto ningún mercado. Esto debido a que Chile, dentro del convenio internacional, establece ciertas exigencias sanitarias. Recordar solamente que Chile tiene algunos programas especiales sanitarios, a diferencia de otros países, y esos programas sanitarios, de control sanitario nosotros tenemos, se los exigimos a otros países cuando quieren importar miel. Si ellos no cumplen esa exigencia sanitaria, indudablemente no podemos abrir el mercado. Por lo tanto, actualmente esas exigencias son bastante altas y hemos establecido resoluciones, el servicio ha establecido resoluciones donde ha establecido los procedimientos y exigencias que establece para poder importar miel a Chile. Como esa exigencia hoy algunos países no la han podido cumplir, no se ha importado. Sin embargo, en el futuro, si hubiese algún país que cumpliera todas las exigencias sanitarias que Chile establece y de inocuidad, indudablemente podría importarse. Pero hasta la fecha, eso no ha ocurrido. Indudablemente hoy para los productores este es un tema bastante importante porque a diferencia de muchos otros productos, hoy Chile nos comemos la miel que producimos en Chile, prácticamente. No viene ninguna miel desde afuera, por lo tanto el mercado nacional es el que abastece el mercado local, tanto supermercado, industria como consumo directo. Pero vuelvo a insistir, hoy con las exigencias que tiene el SAC y los programas sanitarios y nuestra condición sanitaria, establece niveles bastante altos de exigencias para poder importar estos productos apícolas a Chile. Ese era mi comentario. Gracias, señor Gallardo. Secretaria, pido la votación porque estamos de acuerdo con el comentario que han hecho los señores. Gracias por la información. Senador, en votación el artículo 15. Senadora señora Aravena, ¿cómo vota? Solo hacer un comentario, agradecer toda la información que nos dieron los profesionales y valorizar aún más este proyecto de ley. Es uno de los pocos productos agrícolas, quizás con la excepción de las hortalizas, que todavía sigue siendo casi todo un producto nacional el que consumimos. Abastecemos entonces el mercado chileno y eso hay que cuidarlo, y para que eso ocurra, y además exportamos. Para que eso ocurra tenemos que legislar y cuidar y proteger la actividad. A favor, secretario. Gracias, senadora. Señor Elizalde, ¿cómo vota? A favor. Senador, señor Pizarro. A favor. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor, secretaria. Queda aprobado por unanimidad 4-0.
Vamos ahora al artículo 16, que dice lo siguiente. Los exportadores de productos apícolas y de material biológico apícola deberán cumplir, además de lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley, las exigencias establecidas por los respectivos mercados de destino. Todas aquellas materias relacionadas con la importación e exportación de productos apícolas y material biológico apícola que no estén reguladas por la presente ley se regirán por la ley 18.755, que establece normas sobre el servicio agrícola y ganadero, y por el decreto con fuerza de ley RRA 16 de 1963 del Ministerio de Hacienda sobre sanidad y protección animal, o la normativa que lo reemplace. ¿Está igual que la indicación sustitutiva? Así es. Colóquele votación no. Senadora Aravena, ¿cómo vota el artículo 16? A favor. Senador señor Elizalde. A favor. Senador señor Pizarro. Sí. El señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Vamos al título sexto, comercialización de productos apícolas y de material biológico apícola. Artículo 17. La comercialización, publicidad y rotulación de productos apícolas de consumo o uso humano destinados al mercado interno se regirán por la normativa vigente aplicable a los alimentos, productos cosméticos o farmacéuticos según corresponda. Todo lo relacionado con indicaciones geográficas y denominaciones de origen se remitirán a lo dispuesto en la ley número 19.339, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. El reglamento de la presente ley establecerá las definiciones de los productos apícolas no contenidos en el artículo 4 o en las normas indicadas en el inciso primero de este artículo. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Perdón, la inclusión de este inciso relacionado con las indicaciones geográficas o denominación de origen a mí me parece muy importante, pero hay esfuerzos que ya se hayan concretado en el caso de la industria apícola, en términos de si tenemos denominaciones de origen o indicaciones geográficas reconocidas. En algunos de los países donde vamos podemos llegar y nuestros exportadores tienen como denominación de origen o indicación geográfica su producto. Eso sería muy importante porque es la gran pelea que se da cada vez que se busca un acuerdo comercial o se busca garantizar mercado. Y como la discusión, por ejemplo, con la Unión Europea, que ustedes hacían referencia, donde hay convenios y se exporta, la Unión Europea pelea por las indicaciones geográficas siempre, y no le gusta que existan indicaciones geográficas de productos que ellos también tienen de otros países. Entonces, por eso pregunto, a mí me parece súper bien incluirlo, porque a eso debemos llegar, pero mi pregunta es si ya tenemos alguna situación específica, o hay alguna producción de miel reconocida ya con indicación geográfica o denominación de origen. ¿Quiere responder Carmen Gloria, que tiene conocimiento? A mí me parece muy atingente la pregunta del senador Pizarro, porque efectivamente cuando dimos inicio a la discusión de esta ley, por un lado vino el equipo de economía respecto a la propiedad industrial, y también contó su experiencia la profesora Montenegro respecto a lo que específicamente pregunta el senador Pizarro en torno a, de alguna manera, algunos registros de algunos tipos de miel. En realidad, yo creo que este artículo en particular, quizás debiéramos darle una vuelta porque justamente podemos tener mieles que valen 10 o 20 veces el valor de una miel multifloral, que más que digamos, la característica importante que es el origen de la flora, es lo que va a dar finalmente si es de ulmo, si es multifloral, si es de rapsos, de trébol, etcétera. Más que el aquí se da una circunstancia también que tiene que ver más que nada con el polen que se recolectó. Entonces es un tema complejo que tiene que quedar súper bien redactado tal como él lo plantea, porque de esto va a depender que efectivamente nosotros podamos colocar, por ejemplo, sellos de origen, sellos territoriales,
y podamos darle un valor agregado a una miel que tiene un importante volumen de exportación. Entonces yo le daría una vuelta a este artículo, sobre todo si pudiéramos nuevamente revisar la redacción con algún experto que pudiera ser la profesora Montenegro u otro, antes de votarlo. Eso sería mi sugerencia, presidente. Gracias. Andrés. Presidente, pido la palabra para don Sergio Soto para que se haga cargo de la consulta de don Jorge Pizarro por su intermedio. Adelante, señor Soto, tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias. Lo que nosotros reconocemos a la fecha, por ejemplo, son ciertas calificaciones o características que presentan algunas mieles en particular, y el ejemplo más claro que existe a nivel internacional es la miel de Manuka, ¿ya? Pero el concepto Manuka está asociado a una planta en particular. Es como, por ejemplo, en Chile podríamos tener la miel de Ulmo, etc. Esas características propias, en ese sentido, obviamente cumplen con ciertos beneficios que son para la salud, también son incorporadas a la industria farmacéutica. Por lo tanto, entendemos que eso no son materias propias de lo que sería una denominación de origen o una indicación geográfica propiamente tal. Por lo menos compartimos claramente lo que dice, por intermedio de usted, señor presidente, la senadora Carmen Gloria, desde el punto de vista que quizás acá la profesora Gloria Montenegro podría darnos cátedra al respecto, dado que ella posee el único laboratorio que existe en Chile que hoy día podría profundizar en estos aspectos. Existen otros que están en formación, y poder dar una explicación cómo nuestra miel, obviamente, incluso puede llegar a superar a lo que es la miel de Manuka, que es de Nueva Zelanda, respecto al control de algunas bacterias en particular. Eso. ¿Se ofrece la palabra? Entonces, para seguir avanzando, secretaria, le podríamos pedir a la profesora que nos revise ya vemos esta redacción, y la la traemos después a la próxima sesión a votación. Presidente, ¿Sí? bueno, Adelante. quiero también, como se hace referencia aquí a la ley del INAPI, sería bueno consultar también al director, porque la idea es avanzar a que tengamos esa posibilidad algún día, ¿Sí? es tenerlo en nuestra ley. No, por eso preguntaba si había ya casos que estuvieran, como quien dice, en discusión o arriba de la mesa. Pero sería bueno preguntarle a ellos también cómo les parece que quede bien redactado el texto. Sí. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Ojalá que puedan exponer su opinión, aunque sea un ratito ambos, INAPI y la profesora nuevamente, respecto a este artículo en particular. Ya, secretaria, tome nota para consultarle también a la gente de INAPI. Muy bien, señor presidente, lo tengo registrado. Estamos en la hora sosenería. Estamos en la hora. Creo que hemos avanzado muchísimo por el bien de nuestros apicultores. Creo que estamos haciendo una buena ley, ¿eh? Así que, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión y esperando que ustedes lo pasen muy bien para estas fiestas patrias. Falta mucho todavía.